Hola, somos Historias Increíbles. En un pequeño pueblo rodeado de altas montañas y bosques frondosos, existía una leyenda sobre un espíritu melancólico conocido como la Llorona de los Pinos. Según decían los lugareños, cada noche, cuando la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo y los vientos susurraban entre las ramas de los pinos, se escuchaba el lamento desgarrador de una mujer. Nadie sabía quién era realmente la Llorona de los Pinos ni por qué lloraba de esa manera tan dolorosa. Algunos afirmaban que era el alma de una mujer que había perdido a su amado en un antiguo conflicto entre familias. Otros creían que era el espíritu de una madre que había perdido a sus hijos en un accidente trágico en el bosque. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para averiguar la verdad, pues el llanto era tan penetrante que inspiraba temor y respeto. Una noche, un joven valiente llamado Mateo decidió desafiar las advertencias de los ancianos del pueblo y se aventuró solo hacia el bosque. Armado solo con una linterna y un corazón lleno de curiosidad, se adentró entre los altos pinos. A medida que avanzaba, el sonido del llanto se hacía cada vez más fuerte, envolviéndolo en una atmósfera de tristeza y misterio. Finalmente, Mateo llegó a un claro donde la luz de la luna brillaba entre las hojas de los árboles. En el centro del claro, vio a una figura etérea de mujer arrodillada, con el rostro entre las manos, sollozando sin consuelo. Mateo se acercó con cautela, sintiendo el peso de la tristeza en el aire. ¿Por qué lloras?, preguntó suavemente, con voz temblorosa por la emoción y el respeto que sentía hacia el espíritu. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos profundos y llenos de un dolor ancestral. Lloro por las historias que se perdieron en el tiempo, susurró la voz, como el susurro del viento a través de las hojas. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo responder a esa confesión tan cargada de nostalgia y pérdida. Entonces, extendió una mano hacia el espíritu, ofreciéndole compañía en su dolor silencioso. Desde aquella noche, Mateo regresaba al claro de los pinos cada vez que escuchaba el llanto de la Llorona. Aprendió a escuchar sus historias, las leyendas olvidadas, los amores perdidos y los sueños rotos que habían quedado atrapados en el tejido del tiempo. Juntos, compartieron no solo tristeza, sino también esperanza y consuelo en la comprensión mutua. Y así, la leyenda de la Llorona de los Pinos continuó tejiendo su misterio en las noches estrelladas del pueblo, donde el llanto se transformó en un canto suave que recordaba a todos la importancia de escuchar las historias del pasado para encontrar el camino hacia el futuro. El final abierto invita a imaginar cómo Mateo y la Llorona seguirán conectados a través de las historias no contadas y cómo influirán en el destino del pueblo y de quienes lo habitan. Después de varios meses de encuentros en el claro de los pinos, Mateo y la Llorona desarrollaron un vínculo especial. Mateo dedicaba cada noche a escuchar las historias que ella compartía, aprendiendo sobre las vidas pasadas y las tragedias que habían marcado la historia del pueblo. La Llorona, cuyo nombre real resultó ser Eloísa, le contó a Mateo sobre su vida antes de convertirse en un espíritu ligado a los pinos. Ella había sido una mujer joven y alegre que vivía en el pueblo hace siglos, conocida por su belleza y su corazón generoso. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando su amado,
un joven leñador llamado Javier, desapareció misteriosamente en el bosque una noche de tormenta. Desesperada por encontrarlo, Eloísa buscó durante días y noches sin descanso, adentrándose más y más en los bosques profundos donde los pinos susurraban secretos antiguos. Pero Javier nunca regresó y Eloísa, consumida por el dolor y el pesar, finalmente sucumbió a la enfermedad y dejó este mundo prematuramente. Su espíritu, incapaz de abandonar el lugar donde había perdido su amor, se unió a los susurros de los pinos, convirtiéndose en la llorona de los pinos, una figura etérea cuyo llanto resonaba en las noches solitarias, buscando la paz que no pudo encontrar en vida. A medida que Mateo escuchaba estas historias, empezó a comprender la profundidad del sufrimiento de Eloísa y el significado de su presencia en el pueblo. Se sintió conmovido por la tragedia de su historia y determinado a ayudarla a encontrar el descanso que tanto anhelaba. Con el tiempo, Mateo y Eloísa comenzaron a explorar juntos los archivos antiguos del pueblo, buscando pistas que pudieran resolver el misterio de la desaparición de Javier. Descubrieron relatos fragmentarios y leyendas olvidadas que sugerían que Javier había sido visto por última vez en un claro cercano al corazón del bosque, donde los pinos eran más antiguos y sabios. Guiados por estas pistas, Mateo y Eloísa emprendieron una búsqueda nocturna en el lugar indicado, entre los susurros de los árboles y la luz pálida de la luna. Encontraron una vieja cueva escondida entre las raíces de un gran pino, donde descubrieron un pequeño relicario con el nombre de Javier grabado en su interior. En ese momento, Eloísa sintió una paz profunda inundar su ser. La presencia de Javier había estado allí todo el tiempo, atrapada en el relicario como un recordatorio de su amor perdido. Con lágrimas de gratitud y alivio, Eloísa finalmente pudo despedirse de Javier y encontrar el camino hacia la luz. Mateo, testigo de esta liberación, supo que su misión estaba completa. Con el paso de los años, la leyenda de la Llorona de los Pinos se transformó en una historia de amor y redención, recordada por generaciones como un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas, el amor puede encontrar su camino hacia la paz. Y así, el Claro de los Pinos continuó siendo un lugar sagrado donde el viento seguía susurrando historias y el recuerdo de Mateo y Eloísa se entrelazaba con la eternidad, dejando un final abierto para que las futuras generaciones pudieran imaginar cómo la historia de aquellos que escuchan el llamado del corazón puede seguir evolucionando en el tiempo. Con el tiempo, la historia de Mateo y Eloísa se convirtió en un relato de esperanza y amor perdurable que resonaba en todo el pueblo. La paz encontrada por Eloísa tras la liberación de Javier marcó un nuevo capítulo en la leyenda de la Llorona de los Pinos. Los lugareños, inspirados por la historia de Mateo y Eloísa, comenzaron a visitar el Claro de los Pinos no solo para escuchar el susurro de los árboles, sino también para recordar la importancia de honrar los lazos del pasado y los seres queridos perdidos. Se convirtió en un lugar sagrado donde las parejas jóvenes hacían promesas de amor eterno y los ancianos contaban historias de tiempos pasados. Con el tiempo, Mateo envejeció y se convirtió en un sabio consejero del pueblo, conocido por su gentileza y su sabiduría. Siempre llevó consigo un relicario pequeño, similar al que había liberado el espíritu de Eloísa, como recordatorio del poder del amor y la perseverancia. Cuando llegó el momento de su último suspiro, Mateo pidió ser llevado de regreso al Claro de los Pinos. Allí, rodeado por el susurro de las hojas y la luz de la luna,
dejó este mundo en paz, sabiendo que su historia con Eloísa había sido solo el comienzo de una nueva era de esperanza y conexión para su querido pueblo. Desde entonces, se dice que en las noches tranquilas y estrelladas, se pueden escuchar risas suaves y melodías en el viento que sopla a través de los pinos. La leyenda de la Llorona de los Pinos continúa siendo contada por los lugareños, con la certeza de que el amor verdadero nunca muere y que las almas perdidas pueden encontrar su camino a casa cuando se escucha su llamado con el corazón abierto. Y así, el Claro de los Pinos permanece como un lugar de paz y consuelo, donde los lazos del pasado y del presente se entrelazan en una danza eterna de amor y memoria.